confianza que ha depositado en mí para traerles una meditación en esta mañana. Aleluya. Si ustedes quieren ir conmigo a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos. Y vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor, Amén. pidiendo que Él nos ayude a entender y a meditar bien en la palabra de Dios. Oramos. Amén. Padre Celestial, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos uses, Padre Celestial, para exponer tu palabra. Padre, que con claridad pueda yo comunicar a mis hermanos de ti, de tu amor y de todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Padre. Te pido que nos ayudes a tener oídos receptivos, Señor, y atesorar en nuestros corazones el estudio de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi bendito Señor, porque, Señor, depositamos en ti toda nuestra confianza. Traemos ante ti, Señor Santo, todas nuestras cargas y te pedimos que tú nos ayudes a llevarlas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya tienen el capítulo 1 de Primera de Juan. Okay, dice así, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso es, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Existe en esta carta un reflejo del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan dice en su capítulo número 1, en el principio el verbo estaba con Dios y era Dios. Era en el principio con Dios. ¿Ok? Hay algo que el Señor, ¿ok?, quiere que entendamos al respecto de esto. Pero en el Evangelio según San Juan, Juan nos enseña acerca de la historia y obra del verbo de vida en la creación. Nos enseña también de la vida eterna que Él venía a ofrecer y del rechazo que fue hecho para Jesucristo, para el verbo de vida de parte de la palabra de Dios. Dice que Juan, para ser exacto, dice que Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Él hizo el mundo, pero no le conocieron y no le recibieron. Y ese rechazo, perdón, ustedes, pero mi mente mucho. Aleluya. Okay, mucho rechazo, okay, para Jesucristo. Okay. Pero hay una serie de
dice que aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hijos de Dios. Aleluya. ¿Ok? Y aquí estamos los hijos de Dios, Aleluya. contentos de tener un Padre nuestro en los cielos. Dios, sí, amén. Vamos a tratar de estudiar un poco esta carta. Aunque se parece bastante al Evangelio, verdaderamente Juan se enfoca en la encarnación del Verbo. Aleluya. ¿Ok? Y dice que el Verbo se encarnó y estuvo entre nosotros. Y Juan hace una serie de aseveraciones. Dice que lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, lo palpamos. Es decir, él era un ser común y corriente como nosotros, Amén. pero en él habitaba Dios. Aleluya. Porque era la doble naturaleza de Cristo la que se manifestó ahí. Amén. ¿Ok? Dios estaba manifestado en carne. Bien, ¿por qué Juan hace estas aceleraciones? Permítanme sentarme. Aleluya. Juan hace estas aceleraciones debido a las herejías que habían en el área de donde él estaba pastoreando. Pero no solamente ahí. Habían herejías que estaban en muchas partes, como en la iglesia de la Odisea, en la iglesia de los Colosenses, en Colosas, y ya se oía hablar de todas estas cosas que iban en contra de las enseñanzas y en contra, para ser específicos, de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, había una herejía que decía que Jesús y Cristo eran dos personas diferentes. Estas personas, siendo personas diferentes, sitúan a Jesús como el hijo biológico de María y José, y Cristo un ser aparte. ¿Okay? Pero dice que en el momento del bautismo de Jesús, Cristo descendió y poseyó, digámoslo así, el cuerpo de Jesús. No se habla ahí de una encarnación, sino de una posesión. Y tenemos que ser muy cuidadosos de todas estas cosas. Había otra herejía que circulaba, de las muchas que circulaban ya, que decía de que el cuerpo de Jesús no era real. Entonces, el apóstol Juan está hablando y está diciendo: yo lo toqué, yo lo vi con mis ojos, Aleluya. yo lo palpé, era real, era Cristo el Señor. En el Evangelio dice que contemplamos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Y espero que ustedes puedan entender todo esto. Por eso Juan hace ese enfoque en esta carta. En esta carta. En el versículo 2 dice: porque la vida nos fue manifestada. Y la vida nos es manifiesta a nosotros mismos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que nosotros tenemos vida abundante Aleluya. en Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esto es algo muy interesante y tenemos que meditarlo muy bien. Amén. Verdaderamente, la comunión de Dios con su Hijo viene de los tiempos de la eternidad. Cuando Dios hizo el mundo, y específicamente cuando fue a crear al hombre, Dios dijo una palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa comunión de Él está manifiesta también en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44. Jesús dice: nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. De
manera que existe eso, esa unión entre ellos, ¿me entiendes? Para la obra salvífica. Por el otro lado, en el capítulo 14, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendamos eso? Dios lo tiene que traer a usted. ¿Cómo lo trae? Existe algo que se llama Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo da convicción a todos nosotros de pecado, de justicia, de juicio. Es verdad, la iglesia, nosotros como iglesia, damos la palabra, llevamos el mensaje y le contamos a la gente, le decimos, Jesucristo salva y salva, en Él hay salvación. Pero es el Espíritu Santo quien tiene que dar esa convicción de pecado para que la gente venga y se entregue a los pies de Jesús. Aleluya. Tienen que concientizarse de que son pecadores, de que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. Dios ya nos proveyó ese Salvador, Él mismo. Él mismo. En el libro de Ezequiel, el Señor dijo, yo mismo iré a recoger a mis ovejas. Y Él vino. Aleluya. Él vino. En el cuerpo de Jesús estaba Cristo recogiendo sus ovejas en busca de nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos perdidos habíamos aquí? Amén. Yo el primero. Sí. Yo el primero. ¿Ok? Pero Dios trabaja así en esa comunión que trabaja conjunto todo lo que es la deidad, trabaja para nuestra salvación. El Padre le envía a Jesucristo una vez que usted tiene convicción de ser un pecador y de la necesidad que usted tiene. El Hijo lo limpia, lo salva y lo vuelve a enviar de regreso al Padre. No es una cosa rara, piénselo bien, todos estamos ahí. Todos estamos ahí porque tenemos que ser transformados, tenemos que ser procesados por Dios para alcanzar un pleno conocimiento en la salvación de Dios. Aleluya. ¿Okay? Y luego el versículo 4 dice, esta cosa os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Solamente cuando nosotros aceptamos la realidad del Verbo encarnado, la realidad de que Cristo fue real, de que Dios mismo vino y dio su vida por nosotros y nos rescató del pecado, nosotros podemos sentir esa alegría y podemos llegar a palpar a Cristo. Es verdad, no lo hemos visto, no con nuestros ojos físicos, pero Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y nosotros no hemos visto a Jesús de la manera como los apóstoles lo vieron, no lo hemos tocado como ellos lo hicieron, no hemos compartido, pero podemos compartir con Él, caminar con Él, poner toda nuestra confianza en Él y saber y tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. Está con nosotros. Miren ustedes, el verbo es la palabra de Dios, es la acción creativa de Dios. El verbo quiere decir palabra. En el idioma griego es logos. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Hay una porción, la cual no recuerdo exactamente dónde está, pero dice, yo envío mi palabra y mi palabra no volverá a mí vacía. Cuando Él envió su
palabra en la persona de Jesucristo. Jesucristo llevó muchos hijos a la gloria. No regresó vacía. Aleluya. Él vino y nos enseñó al Padre. Un día Tomás, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y le dijo: hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Hace tiempo que está con ustedes, que Él está ahí y todavía no lo conocen. Jesús había dicho al Padre: nunca le ha visto nadie, ni aun los ángeles. Pero lo que estas herejías y todas esas cosas provocaron fue de que los apóstoles dieran palabra en defensa del Evangelio, en defensa de las iglesias, para ayudarnos a fortalecerse en Dios y a confiar en Él, pero a la vez para darnos una doctrina, una enseñanza. Por ejemplo, déjenme leerles a ustedes lo que dice el escritor de Hebreos en el gran capítulo de la fe, el capítulo 11, en el versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, lo que se ve actualmente, fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. ¿Ok? La palabra de Dios, Jesucristo, estaba ahí al momento de la creación. ¿Ok? Vino el apóstol Pablo también, porque tanto en la iglesia de la Odisea como de Colosas ya circulaban todas estas ideas raras acerca de Jesús y acerca de su persona. Y Pablo les escribe y dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9: mirad que nadie os engañe. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener en mente. Mirad que nadie nos engañe. Porque existen todavía, aún todavía están vigentes todas estas herejías. Herejías que usted las puede ver por medio de la iglesia de los mormones, por medio de la iglesia de los testigos de Jehová y por muchas otras. Todavía siguen enseñando las mismas herejías. Entonces, en la iglesia de la Odisea y en la iglesia de Colosas también había este tipo de problemas. Y Pablo escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque enseñan, dice, por medio de las tradiciones de los hombres. ¿Ok? Pero hace una declaración, y esto es céntrico. Dice: pero en él Jesús habitaba, o habita más bien, toda la plenitud de la deidad. Dios está habitando en Jesús. Dios caminó en medio nuestro por medio de Jesús. Pero las herejías enseñan que Jesús no es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen: Jesús es hijo de Dios por creación, no porque sea el hijo unigénito de Dios, que comparta la naturaleza de Dios, sino por creación. Jesús es hijo. Pero ¿cómo se llama? La naturaleza de Jesús no es ser hijo de Dios según todas estas sectas, sino un ángel, un profeta, alguien buena gente. Hay muchas teorías acerca de eso, pero no es hijo de Dios. Actualmente ellas dicen: es hijo de Dios, pero es engañoso. Es engañoso porque están hablando de algo que ellos no sienten realmente, porque lo consideran un hijo de Dios, pero no lo consideran Dios.
dice que fue visto por los ángeles. Los ángeles se deben de haber regocijado de ver a su Dios en la persona de Jesús. Fue rechazado, fue todo, pero fue recibido en gloria. Fue recibido en gloria. Él es Jesucristo, nuestro Dios. Déjame ver si puedo leerles esto. Dice, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16 de la primera carta de Timoteo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Como les decía, todas estas herejías todavía están vigentes. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no era Dios, aunque lo reconocen como hijo de Dios, como les decía, por creación, pero no porque comparta la naturaleza de Dios, no porque la comparta. Él es Dios, según esta gente, según José Smith, el creador de la iglesia mormona. También no son cosas que se enseñan, pero que no están allí. Pablo les llama huecas sutilezas. Son filosofías. Filosofía quiere decir sabiduría, pero no conforme a Dios. Les llama hueca sutileza porque son cosas que no tienen sustancia. Es decir, es una concha, digámoslo así, hueca por dentro. Son las enseñanzas. El apóstol Pedro les llama nubes sin agua. ¿Okay? Y son sutileza porque son cosas que pareciera que son la verdad. Están basadas en la Biblia, pero amañadas. Por ejemplo, los testigos de Jehová hicieron una Biblia la cual se llama la traducción del Nuevo Mundo. Y en la traducción del Nuevo Mundo ellos amañaron el Evangelio según San Juan. Ahí donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ellos le agregaron una palabra. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Cambia totalmente. Ya no es que Jesucristo es Dios, sino que un Dios. Hay una posición de parte de ellos que la basan en el Salmo 82, donde Dios dijo, yo dije, ustedes son Dios. Y es verdad, lo dice. Pero hay una línea muy delgada entre la verdad y la mentira, entre el engaño. Y debemos de nosotros leer nuestras Biblias, meditarlas, si es posible estudiarlas, para que nadie nos engañe, para que nosotros cuando escuchemos algo sepamos de que eso está conforme a la Escritura, que no es hechura de hombre, que no es algo que se están inventando. Miren, esto le sucedió aún al mismo Jesucristo en el tiempo de su tentación en el desierto, cuando el diablo vino y le dijo, tírate de cabeza desde aquí, desde esta cúspide, porque escrito está, y comenzó a hablar del Salmo 91, completamente amañado, pero muy sutil. La palabra sutileza significa de que es algo leve, suave, pero mentira. ¿Okay? Está ahí, pero es mentira. Cómo lo exponen, cómo utilizan la palabra de Dios para traer engaño. Nosotros debemos de estudiar nuestra Biblia, leerla. Y miren, había una iglesia en una ciudad que se llamaba Berea. Usted lo puede leer, la historia de la iglesia de Berea, en el libro de Hechos. Dicen que la gente de la iglesia de Berea eran más fieles que la iglesia de la Odisea, que es lo
cuando alguien les predicaba la palabra de Dios, iban a escudriñar a ver si eso era así. Y nosotros debemos de ser bereanos también. Aleluya. Debemos de agarrar la palabra de Dios y leerla. No hay nada de malo en eso. No es que usted va a desconfiar de su pastor, no es que va a desconfiar de su hermano, pero le recomiendo léala, búsquela. No dé por sentado que yo lo dije o que lo dijo alguien más. Léala. Que lo diga la palabra de Dios es lo importante para usted. Miren, hace algún tiempo, para ser exacto, como unas 3 semanas, estaba viendo mi Facebook y en el Facebook tengo por amistad a un hombre que se congregaba en la iglesia de Downey, en California, que es la iglesia que pastorea a mi hijo. Se congregaba ahí con él y su familia, su esposa y 2 niñas. Él trabajaba en construcción. Un día de tanto dejó de asistir a la iglesia. Él, la esposa y las niñas siguieron llegando. Y yo fui y le pregunté a la hermana un día, ¿y su esposa? Me dijo, está estudiando. Bueno, es una cosa muy buena, ¿no? Estudiar, prepararse, es bueno. Y le digo, ¿qué estudia? Está estudiando, me dice, para ser un naturista. Ahora, no hay nada de malo en ser naturista si no fuera porque está combinado con lo que se sucedía. En la palabra de Dios, Dios creó las plantas y yo no tengo nada en contra de las plantas. Déjenme decirles, yo soy un técnico en farmacia. Esa era mi profesión y sigue siendo. Pero sé también que los poderes que tienen, o no los poderes, las calidades que tienen, por ejemplo, los test y todo eso, ayudan. Porque la medicina original era hecha de plantas. Pero la medicina actual es hecha en laboratorio. Verdaderamente no existe una medicina actualmente que a usted le cure, le calma. Como calma el dolor, pero el dolor vuelve. Yo soy diabético, tomo medicinas para la diabetes, me bajan en mis niveles de azúcar, pero cuando pasa la reacción vuelve. Es decir, no tenemos una cura exactamente, pero esta gente amaña porque lo que es el concepto que ellos tienen del naturismo está revuelto con las enseñanzas. Ok, déjenme contarles. En Facebook, este hombre comenzó a publicar cosas en contra de Dios. Extrañamente, porque generalmente hablan en contra de Jesucristo, pero no de Dios. Pero ellos hablan en contra de Dios. Dice, este hombre dice que Jehová es un ángel. Y está usando bien mal la palabra de Dios. Esa es una hueca sutileza. Porque dice que la palabra de Dios dice que Jehová es un ángel. Y la palabra de Dios no dice eso. Menciona el ángel de Jehová, pero no que Jehová sea un ángel. Sin embargo, si usted desconoce la Biblia, usted va a estar sujeta a creer lo que cualquiera le diga. Tenemos que leer y estudiar nuestras Biblias y ver todas estas cosas. Son cosas que se enseñan y que están ahí, ¿me entiende? Otra cosa que enseña es de que Jehová es el diablo. Mire, extrañamente, en el principio de sus publicaciones pone la palabra escudriñemos. Y es bueno escudriñar. Porque Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis salvación, y ellas son las que hablan de mí. Es bueno escudriñar la palabra de Dios. Pero es una manera engañosa que Él pone
tengo la menor edad ni tengo tampoco el deseo de conocerlos. Pero de ahí es donde él está escudriñando las ideas que actualmente está publicando. Dice que Jesús es Dios, sí, y es verdad. Pero es muy sencillo. Mucha gente, muchos herejes publican de que Jesucristo es Dios y predican cosas así como esa, pero son engañosos, porque por otro lado están negando quién es Jesús. Este hombre está negando lo que es Dios. Él se olvida de que el nombre Jehová es el verbo ser en sus tres tiempos. La palabra Jehová, que no es Jehová o Jehová exactamente en el Antiguo Testamento, sino que la palabra Jehová fue acuñada durante los tiempos cuando la palabra de Dios fue traducida al latín. Es una traducción que se llama la Vulgata. Fue acuñada la palabra Jehová porque le agregaron letras vocales al nombre. En el original no tenía letras vocales y usted puede ver que muchas veces dicen Yahvé o de muchas maneras lo pronuncian porque no tenía una pronunciación como cosa. Ahora, ¿por qué lo hizo Jerónimo? Perdón, Jerónimo fue el que hizo la Vulgata. ¿Por qué creó la palabra Jehová? Para que nosotros tuviéramos la facilidad de poderlo pronunciar. Es una forma latina del nombre de Dios. Pero en su original es el verbo ser en sus tres tiempos. Quiere decir que era, es y será. Tres tiempos del verbo ser, lo cual se traduce como el Eterno. El Eterno es el nombre de Dios. Él era, Él es y Dios va a seguir siendo. Cuando Dios comisionó a Moisés a ir a Egipto a rescatar al pueblo, Moisés le dijo, y yo voy a ir y a nombre, ¿y quién le voy a decir? ¿Quién me mandó? Dios le dijo, yo soy el que soy. Y tú le vas a decir, yo soy, me envió a ustedes. Y en mi nombre Jehová nunca me he manifestado hasta ahora. Dios lo comisionó a Moisés. Ahora, en las enseñanzas de esta gente están enseñando de que Jesús no tiene nada que ver con Jehová. Pero se olvidan de algo. De todos los yo soy que Jesús dijo. Dijo, yo soy el camino y la verdad de la vida. Yo soy el pan de vida. Y usted puede leer en la Biblia todos los yo soy que Cristo dijo que era. En el Evangelio según San Juan, en uno de sus últimos capítulos, dice que Jesús estaba en Getsemaní y llegaron una turba y cargada de palos y todo a arrestarlo. Y Jesús le preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Pero dice la Escritura que cuando él les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron de espaldas. Eso es una manifestación del poder de Dios, un poder que Cristo no utilizó, porque él dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy. A Pilato le dijo, nadie te ha dado potestad, si de allá arriba no te la han dado. Hay muchas cosas que esta gente no entiende. Jesucristo es el gran yo soy. No puede usted separar a Dios de Jesucristo porque ellos trabajan juntos. Ellos trabajan unidos para salvarlos a nosotros, para darnos vida en abundancia. ¿Okay?
Pablo dice, en los postreros días, dice a Timoteo, en capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. A continuación, Pablo da una serie de características de todos estos hombres. Dice que son amadores de sí mismos, eso es lo principal. Y en medio de eso dice que son blasfemos. Dice que son impíos. Sobre todas las cosas dice que son sin afecto natural. Al no tener efecto natural, por ejemplo, es muy conocido que cuando una mujer queda embarazada, lo primero que comienza a sentir es amor por el hijo que está gestándose en su interior. Actualmente ese amor ya no existe, por lo menos en una gran mayoría, porque están buscando cómo matarlos. Lo que va a suceder con ese ser, a ellos no les importa. Usan el aborto, los fetos son usados aún para hacer cosméticos. En algunos lugares como China los sirven en los restaurantes. Son tiempos muy peligrosos, hermano, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que nosotros buscar más de Dios, acercarnos más a Dios. Buscarle más, buscar su rostro y orar y pedirle que nos llene de Él, que nos ayude a ser fieles a Él, que nos ayude a ser aquellos que llevan el mensaje de salvación, pero también que estemos siempre dispuestos a dar el testimonio de nuestra fe. ¿Okay? Quiero orar y pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que haga de esta iglesia un templo de Dios, que nos ayude a mantener nuestros ojos abiertos para que nosotros nos fijemos quién viene, porque entran engañadores. Ha sucedido en muchas iglesias donde han desbaratado congregaciones enteras porque han sembrado división. El apóstol Juan en su carta habla de ellos en el capítulo 2, versículo 19, dice que habían engañadores, pero que salieron de la iglesia predicando una doctrina totalmente diferente. Pero dice de que estaban en medio de ellos, pero no eran de ellos. Y salieron de ellos para dar testimonio de que no eran de ellos. ¿Okay? Espero, yo pido a Dios que esta sea una congregación sana, donde de las personas que vengan con una necesidad de Dios y de ser nutridos de su palabra, de ser enseñados, de enseñarles a buscar cada día más de Dios. ¿Okay? Amén. No engañadores, no gente que venga a crear sus propias doctrinas o que sean seres infiltrados. En los posteriores tiempos van a ser peligrosos, y ya estamos viviendo esos posteriores tiempos. Ya los tiempos son peligrosos. Quizás aquí no veamos la persecución que existe en otros países, quizás aquí no veamos, pero todo es relativo. Allá los persiguen y los meten a la cárcel, los condenan a muerte, les quitan la vida, igual que hacían en Roma y hacían en otras partes. Pero hay maneras sutiles de perseguirnos. Hay maneras en que pueden enseñar una mala doctrina. Hay maneras en que puedan desviarnos del camino correcto. ¿Okay? Así que leamos nuestras Biblias, estudiémoslas. Yo les invito a que haga usted un hábito leer la Biblia. Mire usted, yo no veo, yo soy fiel. Verdaderamente sí lo soy.
Pero hay una cosa, a través de los años he leído la palabra de Dios. Mucha esa palabra de Dios está en mí. Y yo puedo hablarle a usted de esa palabra de Dios. No tengo una Biblia aquí. Porque la palabra de Dios está en mí. Y yo deseo que esté en usted también. Aleluya. Que usted la atesore en su corazón y que pueda usarle. Que en cualquier momento en que alguien le pida testimonio, le pida, usted tenga palabra. El Espíritu Santo nos ayuda. Jesucristo dijo, no tengan miedo de qué van a hablar, qué van a decir. En su momento les será dado. El Espíritu de Dios está dando toda una enseñanza. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio tan grande, Señor, que he tenido, Padre, de predicar tu palabra, Señor. De traer a mis hermanos, Señor, un conocimiento tuyo, Padre Celestial, y de, Señor, enseñarles un poco de lo mucho que es tu amor, de la manera como tú, Padre mío, usas a tus hijos, usas a tus siervos y por medio de ellos enseñas tu palabra, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, en el nombre santo de mi Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan con el estudio de la palabra de nuestro Señor? Gloria al Señor. Muy importante estar preparados en la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Antes de despedir el culto con un cántico de gozo, de alabanza, para irnos con ese gozo, con esa alegría en nuestro corazón por la palabra de Dios que hemos escuchado, pues vamos a orar para ser despedidos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este servicio glorioso, Señor, que hemos podido desarrollar, Señor, alabándote, Señor, bendiciéndote, dándote a ti gloria, dándote a ti honra, Señor. Te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, que nos fortalece, Señor, que nos da nuevas fuerzas, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, Señor. Gracias por esas nuevas fuerzas del águila que tú nos das, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, y por siempre te alabaremos y te bendeciremos, Señor. Gracias porque has usado de una manera muy especial al siervo del Señor, nuestro hermano Roger, Señor, con esa preciosa enseñanza, Señor, la cual nos inquieta, Señor, nos motiva a seguir preparándonos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, para estar preparados para cualquiera de aquellas personas que nos demanden esa señal, Señor. Prepáranos, sigue preparándonos, Señor. Enséñanos, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, Señor, no como hemos entrado, Señor, sino salimos de este lugar, Señor, llenos de tu bendición, llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu palabra, Señor. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Señor, a sus hogares, y que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos tener una tarde preciosa, gloriosa, en compañía de aquellos que nos aman, Señor, nuestros familiares y hermanos. Nos despedimos